10 de diciembre de 2003, 8 de la noche y 20 minutos. Una familia atraviesa la puerta principal de su hogar. La oscuridad los recibe. Kevin, de 19 años, es el primero en entrar. Detrás de él su madre, Trisha, con 51 años. Luego su padre, Kent, de la misma edad. Y al final, Bart, el hijo mayor, de 24 años, que se ha quedado atrás porque olvidó su celular en el auto. Kevin abre la puerta. No le da tiempo a encender la luz. Un disparo rompe el silencio. El proyectil impacta directo en su pecho. Kevin cae de inmediato. Un segundo disparo. Trisha apenas alcanza a gritar «¡Oh no!» antes de desplomarse. Kent entra justo a tiempo para ver una figura vestida completamente de negro, con una máscara de esquí cubriendo su rostro. Antes de que pueda procesar lo que está ocurriendo, un tercer disparo lo alcanza en el hombro. Bart entra corriendo. También es alcanzado. La bala le atraviesa el brazo. La figura huye por la parte trasera de la casa. Bart, con el celular aún en la mano, marca el 911. Lo que esta familia no sabe en ese momento es que lo que acaba de ocurrir no fue un asalto que salió mal. Fue un plan meticulosamente diseñado durante años. Y el responsable está más cerca de lo que nadie podría imaginar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este caso te está atrapando tanto como a mí cuando lo investigué, déjame un like y suscríbete al canal. Este contenido es el resultado de horas de investigación profunda, seria y detallada. No es un resumen superficial, es un análisis completo que no encontrarás en otros lugares. Ahora sí, volvamos a la historia. Capítulo 2. La familia perfecta. Para entender lo que sucedió esa noche, tenemos que retroceder varias décadas. Años 70. Kent Whitaker acepta ir a una cita a ciegas con Patricia Bartlett, conocida como Trisha. Kent no esperaba mucho de ese encuentro. Las citas a ciegas siempre son complicadas. Pero cuando Trisha llegó, Kent quedó sin palabras. Nunca antes había sentido algo así. 2 meses después, ambos sabían que estaban enamorados. Poco tiempo más tarde, se casaron. Kent trabajaba como contador, un profesional muy respetado en su campo y en la región. Trisha era maestra de primaria, de esas maestras que todos recuerdan años después de haber estado en su clase. Cariñosa, acogedora. No solo los alumnos la adoraban, también los padres y sus colegas. Trisha amaba ser maestra, pero por encima de todo, su sueño era ser madre. Después de aproximadamente 2 años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Thomas Bartlett Whitaker, conocido como Bart. 4 años después nació Kevin Whitaker. La familia estaba completa. Vivían en Sugar Land, Texas, Estados Unidos. Sugar Land, por sí sola, ya es conocida por ser una ciudad de alto nivel, con muchas áreas de clase media, alta y un nivel de seguridad elevado. Pero el barrio donde vivían los Whitaker era aún más exclusivo, una de esas zonas más acomodadas incluso dentro de una ciudad próspera. Es decir, la ciudad entera ya era de un nivel elevado, pero el barrio donde vivía la familia era aún más elitizado. Y en ese barrio, ya sabes cómo es, todos se conocen, todos saben la rutina de todos saben quién entra y quién sale. Ahí, en ese barrio, la familia Whitaker era muy querida por todos. La casa de la familia era vista como la casa más divertida del barrio. Todos los jóvenes, los niños, se acostumbraron a hacer varios eventos dentro de la casa. Encontraban el ambiente familiar muy divertido, muy acogedor. Y los padres, Kent y Trisha, eran realmente descritos como personas amorosas, como padres amorosos, pero también como personas muy gentiles, muy presentes en la comunidad y en la vida de sus hijos. Eran muy religiosos. La religión era parte importante de la rutina familiar. Estaban muy dedicados a los valores de la fe y la honestidad. Bart, el hijo mayor, siempre fue descrito como muy inteligente, muy ingenioso y siempre le gustaba conversar, sobre todo con su padre. Kent cuenta que era muy fácil iniciar una conversación con Bart sobre cualquier tema. Él se interesaba, quería desarrollar esa conversación. Incluso, Bart y su padre compartían una pasión en común, el ciclismo. Los dos siempre andaban en bicicleta juntos. Hacían varios entrenamientos, varios paseos largos, varias rutas. Además de todo eso,
Bart siempre fue descrito como muy respetuoso, esforzado y también con buen sentido del humor. Kevin, el menor, era más sensible, también bastante gentil. Era considerado extremadamente maduro para su edad. Desde muy pequeño tenía una fe muy fuerte dentro de él y un sentido de justicia también muy grande. Kevin era muy amado por sus amigos, justamente por ser esa persona gentil, cariñosa, que pensaba en el otro. También era muy divertido y siempre dispuesto a ayudar en lo que pudiera. En cuanto a las amistades, se dice que Bart era un poco más reservado, pero tenía sus amigos. Kevin era más bien el amigo de todos, el amigo de la pandilla. La familia en general era vista como una familia muy unida. Hacían varios programas juntos, iban a la iglesia juntos, hacían varios paseos, viajes, les gustaba cocinar juntos también. Era el retrato de la familia perfecta, ¿verdad? Los padres amorosos, los hijos inteligentes, viviendo en una casa hermosa, en un vecindario increíble. Capítulo 3. Las primeras grietas. Cuando Bart creció y llegó a la secundaria, fue en ese periodo que algunas dificultades comenzaron a aparecer para la familia porque se metió en algunos problemas. Él y algunos amigos de la escuela donde estaba fueron atrapados robando algunos artículos. Aparentemente, eran algunos artículos de la escuela, incluyendo computadoras. No fue algo pequeño. Por lo que pude investigar, fue castigado por eso, pero no pude encontrar exactamente cómo. Pero fue cuando esto sucedió que los padres decidieron sacar a Bart de la escuela que estaba frecuentando y lo pusieron en una escuela privada cristiana. Los padres esperaban que con esto Bart entrara en razón, que no tuviera más ese tipo de comportamiento. Como ya mencioné, la fe, la religión, era muy importante para la familia. Entonces eso fue lo que pasó, y aparentemente parece que funcionó. Los padres continuaron apoyando a sus hijos, como siempre. Bart terminó la secundaria y entró a la universidad. Comenzó a cursar justicia criminal. Tuvo una transferencia de universidad. Comenzó en una, después continuó el curso en otra. Pero todo estaba yendo muy bien. Los padres estaban súper animados. Incluso los padres compraron una casa en un condominio cerrado para que Bart viviera mientras estuviera en la universidad. Era una casa que quedaba más cerca de la universidad. Ya sabes que allá en Estados Unidos hacen eso, ¿verdad? Es como si ir a la universidad fuera ya salir de la casa de los padres. Los planes de Kent y Trisha eran que después de que Bart se graduara, transformarían esa casa en una especie de casa de vacaciones para que la pareja la disfrutara junta. Entonces llegamos al 10 de diciembre de 2003. Ese día, Bart llama a sus padres para avisarles que ya había hecho el último examen de la universidad y que en breve, en unos días, recogería el diploma. Es decir, estaría graduado. Cuando Kent y Trisha escucharon esto, se pusieron muy animados, muy entusiasmados. Esperaban por ese momento, ¿no? De tener ahí al primer hijo graduado. Se dice que Trisha, cuando recibió esa noticia por teléfono, comenzó a saltar de alegría. Estaba en éxtasis. La familia en su totalidad estaba feliz de que Bart hubiera conquistado todo eso y estaban listos para celebrar. Estaban tan animados que compraron para Bart un Rolex, que es un regalo bastante caro, ¿verdad? Y le dieron ese regalo a Bart en la noche de ese mismo día 10, cuando se encontraron en un restaurante para celebrar ese momento. Fueron al Papa's Kitchen, un restaurante que quedaba a pocos minutos de la casa de la familia y que era un lugar especial para fechas importantes. Por las fotos que vemos de ese día, vemos que era un momento de celebración, realmente un hito importante para la familia. Pero desafortunadamente, ese fue el último momento feliz de la familia y el último momento de ellos juntos. Capítulo 4. La noche del horror. Alrededor de las 8 de la noche y 20 minutos de ese día, la familia decide dejar el restaurante e ir a la casa de Kent y Trisha, no a la casa de Bart. Todos van juntos en el mismo auto. Cuando llegan al frente de la casa, van entrando naturalmente. Quien sale primero del auto y comienza a entrar en la casa fue Kevin, que en esa época tenía 19 años. Detrás de él vino Trisha, que tenía 51. Después el padre, Kent, que también tenía 51. Y detrás de todos, Bart, que tenía 24 años. Iban caminando hacia la puerta de entrada de la casa cuando Bart se dio cuenta de que había dejado su celular dentro del auto. Entonces, se quedó un poco atrás. Tan pronto como Kevin abre la puerta de la casa, estaba oscuro.
Ni le dio tiempo de encender la luz cuando la familia escuchó un ruido que en ese momento no pudieron entender exactamente qué era, pero era un disparo, y ese disparo alcanzó a Kevin de lleno. Le dio en la parte del pecho. Kevin cayó inmediatamente. Justo después de ese disparo, un nuevo ruido, un nuevo disparo, y esta vez alcanzó a Trisha, que venía justo detrás de Kevin. Lo único que Kent escuchó, porque él también ya estaba a punto de entrar en la casa, fue un «oh no» de Trisha, y luego ella también cae. Kent entonces entra en la casa para entender qué estaba pasando y también es alcanzado por un disparo. El disparo alcanzó a Kent en el hombro. Antes de sentir ese disparo y también caer al suelo, logró ver más o menos una figura ahí dentro de la casa. Era alguien que vestía ropa negra y llevaba puesta una máscara de esquí. Fue en ese momento que Bart está entrando en la casa también. Ya había agarrado el celular del auto. Comienza a entrar en la casa y también es alcanzado. Es alcanzado en el brazo. Después de esos disparos, se dice que ese invasor que estaba ahí en la casa sale corriendo por la puerta de atrás. Y Bart logró ver a esa persona saliendo por la parte trasera y acababa de agarrar el celular del auto, ¿verdad? Entonces él es quien llama al 911. La llamada fue atendida rápidamente y todo fue tomado en serio también muy rápidamente. Escuché esa grabación y se puede ver que Bart estaba sintiendo mucho dolor porque intenta explicar lo que pasó sin decir mucho tampoco, porque aparentemente todo fue muy rápido. Pero mientras intenta hablar, siempre está como gimiendo de dolor. Cuando la policía fue informada de que ocurrió un tiroteo ahí en Sugarland, principalmente en ese barrio que les describí, ni lo podían creer. Aún más cuando supieron que 4 personas de una familia fueron alcanzadas. La policía llegó rápidamente. El socorro también. Pero en esos primeros minutos, cuando la policía aún no estaba en el lugar y el socorro tampoco, un vecino percibió la conmoción ahí en la casa de la familia Whitaker y fue directamente hacia Kent y comenzó a presionar la herida de Kent, que estaba más o menos en la región del hombro, para que pudiera parar al menos el sangrado. Cuando los socorristas llegaron a la casa, encontraron ya a Kevin sin vida. Trisha aún respiraba, pero estaba muy débil. Fue llevada en helicóptero a un hospital más cercano. Durante el transporte, no resistió y perdió la vida. Bart y Kent fueron llevados al hospital. Incluso los médicos dijeron que la herida de Kent era bastante preocupante. Si el vecino no hubiera tenido esa acción de colocar un paño y detener el sangrado de Kent, muy probablemente no habría sobrevivido porque estaba sangrando mucho. Entonces fue muy importante esa ayuda del vecino. Kent y Bart sobreviven y son atendidos en el hospital, mientras que desafortunadamente Kevin y Trisha mueren. Aquí quiero detenerme un momento. Piensen en esto. Una familia sale a celebrar un logro, un momento de alegría, y en cuestión de segundos, 2 de ellos están muertos y los otros 2 heridos. ¿Qué tipo de maldad tiene que habitar en alguien para planear algo así? Para robarle a una familia su momento de felicidad y convertirlo en su peor pesadilla. Porque esto no fue un asalto. Esto no fue un acto impulsivo. Esto fue calculado. Pregunta al espectador: ¿ustedes qué creen? Cuando escuchan una historia así, ¿en qué piensan primero? ¿En el dolor de las víctimas? ¿O en tratar de entender la mente del responsable? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Capítulo 5. La investigación comienza. Cuando la policía llegó a la casa de la familia, todo era muy caótico. Kent y Bart estaban en el hospital, y las informaciones que los policías tenían desde el inicio eran solo esas versiones iniciales de los dos. Kent dijo que en el primer segundo que escuchó el disparo, hasta pensó que era alguna broma de algún amigo de los chicos, como si hubiera intentado darles un susto a la familia y que el arma podría ser de paintball. Pero dijo que en el segundo siguiente vio que no era nada de eso, sobre todo porque vio a su hijo, a Kevin, en el suelo, y justo después a Trisha, también cayendo frente a él. Una cosa que Kent dijo coincidía con lo que Bart había dicho también en la llamada, que parecía que esa persona estaba vestida toda de negro, usaba una máscara de esquí, y una cosa que él logró decirles a los policías era que él creía que la persona era blanca, porque logró ver alrededor de la máscara una tonalidad de piel que era diferente de lo que Bart había dicho en la llamada. En la llamada,
Bart es cuestionado por la operadora si logró ver alguna característica de la persona. Y la operadora incluso le pregunta, ¿era negro? ¿Era blanco? ¿Era hispano? Y da otra característica más, pero ahora no la recuerdo. Y Bart dijo que él creía que era negro. Entonces aquí, las cosas quedaron un poco diferentes, ¿verdad? Lo que uno dijo y lo que el otro dijo. Pero como ya mencioné, todo fue muy rápido. Estaba oscuro. Entonces, uno de los dos aquí podría estar equivocado. Bart también le dice a la policía lo mismo que dijo en la llamada, que vio a esa persona huyendo por la parte trasera de la casa. En un principio, la policía creía que la familia era víctima aquí de un robo. Alguien estaba robando la casa y fue sorprendido, y para poder huir, disparó contra todos. Esto porque cuando miraron la casa, tenía varios cajones abiertos. Eso parecía indicar que alguien estaba intentando revolver, buscando algo de valor. Solo que no tardó mucho para que los detectives se dieran cuenta de que ese desorden, digamos así, de la casa, estaba muy ordenado. Los cajones, por ejemplo, no estaban abiertos cada uno de una forma diferente. Parecía que alguien realmente solo jaló un poquito de cada cajón para dar esa impresión de que alguien estaba buscando algo. Porque cuando alguien realmente va a buscar algo de valor, a buscar algo, no está preocupada por si va a abrir poco o mucho el cajón. Normalmente saca el cajón, hace mucho desorden, y no era eso lo que estaban encontrando. Otra cosa también es que nada de valor ahí en la casa fue llevado. Existían varios objetos de valor ahí, electrónicos. En fin, era una casa de una familia rica. Entonces ni siquiera necesitarías buscar mucho. Y estaba todo ahí. Nada había sido llevado. El detective asignado al caso encontró algunas cosas importantes aquí en la casa. Fue encontrado un guante de cuero negro caído en la acera de la casa. En algunas fuentes hablan incluso de que ese guante estaba caído hasta cerca del auto de la familia. Dentro de la casa encontraron una pistola 9 milímetros. Estaba más o menos cerca de la salida trasera de la casa, que es por donde Bart dijo que vio a la persona huyendo. Continuaron averiguando la casa entera cuando llegan a una habitación en el segundo piso. Ahí descubren una caja fuerte de armas que después descubrieron que era de Kevin. Y esa caja fuerte estaba forzada. Y esto levantó muchas sospechas, porque posteriormente descubrieron que aquella arma que estaba caída ahí cerca de la salida trasera de la casa era el arma de Kevin. Fue el arma utilizada para disparar contra toda la familia. Y era el arma que Kevin guardaba en esa caja fuerte. ¿Y por qué eso era extraño? Porque no parecía muy plausible que una persona aleatoria estuviera invadiendo la casa y de repente, cuando se dio cuenta de que la familia estaba llegando, fue hasta esa caja fuerte, forzó la caja fuerte, agarró el arma para de ahí atacar a la familia. Es extraño que una persona no haya llevado su propia arma. Y otra cuestión también, esa habitación, esa caja fuerte, quedaba en un lugar muy escondido de la casa. Por motivos obvios, ¿verdad? Entonces parecía que solo alguien que ya había frecuentado la casa o que tenía intimidad con la familia podría saber dónde quedaba esa caja fuerte. Incluso si, por ejemplo, la persona que invadió la casa hubiera entrado en la casa, hubiera ido directo a esa caja fuerte, agarrado esa arma y se hubiera quedado esperando, por ejemplo, a que llegara la familia. Aún así, tendría que ser una persona que conocía la casa, una persona que sabría sobre esa caja fuerte y el arma de Kevin. Perros rastreadores fueron traídos al lugar. Por lo que entendí, usaron el guante de cuero para que el perro sintiera el olor de quien usó ese guante y luego intentara ver por dónde más esa persona anduvo por la casa. Y el rastro que ese perro logró hacer, siguiendo ese olor, fue exactamente el rastro que Bart dijo. La persona huyó por la puerta trasera. El perro logra hacer ese rastro que sale por la puerta trasera y va hasta la calle de la casa de la familia. Y de repente era como si la persona hubiera desaparecido ahí en ese momento. Lo que daba a entender es que puede ser que esa persona haya huido en un auto, algo así, porque ese olor no continuaba por la calle o por la acera, por ejemplo. Se detenía ya ahí fuera de la casa. Entonces toda esa idea del asalto que salió mal, de un robo que salió mal, comenzó a caer por tierra. Estaba todo muy organizado. Nada había sido llevado. Y estaba esa cuestión de la caja fuerte que parecía haber sido forzada por alguien que sabía exactamente dónde quedaba, que no era algo aleatorio. Es decir,
La persona usó el arma que era de la propia familia para quitarle la vida a la familia. Entonces para la policía parecía algo más personal, realmente un ataque directo a la familia. Solo que, ¿quién haría eso? Como les dije, era una familia querida por todos ahí en el vecindario. Todo el mundo estaba impactado con esa posibilidad de que alguien quisiera hacerle daño a la familia Whitaker. Aguardo la siguiente parte del texto para continuar con la narrativa. Continúe. 1536 capítulo 6. El momento en el hospital. Hay un momento aquí de este caso muy importante para describirles, que fue el momento cuando Kent llegó al hospital. Y este momento va a tener mucho sentido más adelante en el video. Kent, cuando llegó esa noche al hospital, estaba tomado así por una furia que nunca había sentido antes. Obvio, ¿verdad? Porque acababa de perder a la esposa que amaba tanto, a uno de sus hijos. Él fue atacado también. Su otro hijo también estaba siendo atendido ahí en el mismo hospital. Entonces estaba destruido y estaba así con mucha rabia. Y era una rabia mezclada con shock, con dolor, con una tristeza de saber que las cosas no serían más como antes. Y tenía un deseo de venganza. Era de esa forma que Kent estaba cuando llegó al hospital. De esa forma que él describe posteriormente ese momento. Quería venganza. Estaba con rabia y quería lastimar a esa persona que hizo eso con su familia de vuelta. Solo que Kent es una persona muy religiosa. La familia toda lo era, como ya les describí. Entonces Kent dice que cuando sintió todo eso, comenzó a rezar. Comenzó a pedir, según él, que Dios lo guiara y principalmente lo ayudara ahí a pasar por ese momento. Y fue en ese momento que Kent dice que comenzó a sentir algo dentro de él, que tenía que perdonar a esa persona, sin ni siquiera saber quién era esa persona. Solo había visto aquella figura vestida de negro con máscara de esquí. No sabía quién era, pero dice que comenzó a sentir eso dentro de él. Describe ese momento como una especie de calor que sentía, y era un calor que recorría todo el cuerpo. Comenzó medio a sentir también, junto con ese calor, un brillo cálido, dorado, y era muy fuerte. Al mismo tiempo, era algo suave. Era algo así que le traía una calma. Y esto lo estoy describiendo de la forma que Kent habló posteriormente. Dijo que fue algo hasta rápido. Duró algunos segundos, pero lo dejó completamente aturdido. Y tuvo la certeza de que aquel momento ahí fue muy real. Incluso si no podía explicar exactamente cuándo ese momento, esa luz, ese brillo, ese calor paró. Dijo que respiró profundo y que sintió que algo dentro de él había cambiado. Toda aquella rabia que estaba sintiendo, aquel sentimiento de venganza, ya no estaba más ahí. En su lugar dijo que había una sensación de paz. Era una paz dolorosa, pero sabía que tenía que perdonar a esa persona que hizo eso, sin ni siquiera saber quién era. Dijo que todavía estaba triste. Todavía estaba devastado porque había perdido la mitad de su familia ahí en segundos. Pero aquel odio, aquella rabia, había desaparecido. Kent dice que nunca vivió nada parecido a eso. Y cuando ese momento pasó, cuando logró organizar los pensamientos, la primera persona en quien pensó fue Bart. Quería contarle todo eso a su hijo, pero aún no era el momento, porque los dos estaban siendo atendidos ahí en el hospital. Capítulo 7. Las primeras sospechas. Volviendo aquí a la investigación. Cuando se dieron cuenta de que todo estaba extraño en la casa y que parecía algo personal contra la familia, la policía comenzó entonces a analizar mejor a los integrantes de la familia. Comenzaron ahí por la pareja, por Kent y por Trisha, intentando entender si había alguna divergencia, alguna discusión, alguna pelea, algo que estuviera pasando recientemente. Pero nadie lograba decir nada malo sobre esa pareja. Así, nada que estuviera sucediendo, que estuviera estresando a la pareja, por ejemplo. Nada en relación a deudas, a la profesión de ellos. Nada. No había nada. Todos los que hablaban de la pareja era siempre lo mismo. Una pareja amorosa entre ellos, con los hijos, con los amigos. Nadie tenía nada que decir sobre ellos. Pero ahí, las cosas comenzaron a cambiar cuando la policía comenzó a investigar a quién. Los hijos, y principalmente a Bart. La policía comenzó aquí con lo básico. Empiezan siempre con lo básico, que es confirmar todas las informaciones que son dadas a la policía.
La policía fue informada entonces de que ese día que ocurrió todo el crimen, la familia estaba celebrando la graduación de Bart. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a ver si hay algo extraño ahí con los amigos de la universidad de Bart, si hay algo con los profesores de Bart, en fin, en su vida personal. ¿Y qué descubre la policía? Que Bart no se estaba graduando. Los investigadores llamaron a la universidad y pidieron el historial escolar oficial de Bart. Y la respuesta fue impactante. Porque no solo Bart no estaba a punto de graduarse, sino que ni siquiera estaba matriculado en la universidad que dijo que estaba. De hecho, se dice que hasta estuvo en esa universidad, pero fue colocado, según las fuentes aquí, en observación académica. Y eso fue ya en el primer año ahí de la universidad. Fue colocado en esa observación académica porque comenzó a faltar mucho. Casi ni iba a las clases. Después de eso, abandonó completamente la universidad. No se estaba graduando. No era veterano. Ni siquiera había terminado el primer año. Esto ya fue aquí un punto muy importante para la policía. Y la policía va a informarle al Ken sobre esto, al padre de Bart. Ken quedó muy confundido con esa información. Dijo que ya habían tenido problemas con Bart anteriormente. Ya les mencioné, ¿verdad? Pero también le dice a la policía que tuvieron algunos problemas con Bart porque mintió sobre algunas cosas. Pero no entró en muchos detalles de qué eran esas mentiras. Pero estuvo aquello que les dije en la secundaria, que robó algunas cosas. Ken le dijo a la policía que él creía que todo estaba resuelto, que Bart ya había superado esa fase. Y por increíble que parezca, Ken quedó así aturdido con esa información. No logró procesarla muy bien, pero medio que no le dio mucha importancia a eso. Porque en ese punto aquí, solo estaba así agradecido de que su hijo había sobrevivido. No vio ninguna conexión de esa mentira con el crimen, que estoy seguro de que tal vez ustedes ya la están haciendo. Solo que para la policía la historia era diferente. Si Bart era capaz de mentir sobre eso ahí a la familia entera, y durante años, ¿de qué más era capaz? Cuando los detectives fueron entonces a confrontar al propio Bart con esa información, que ellos sabían que él no era alumno de la universidad, que no se estaba graduando, se dice que no pareció sorprendido. No se defendió. No intentó explicar nada. Apenas dijo a los policías, abro comillas, sí, me estaba preguntando cuándo iban a descubrir eso. Cierro comillas. Justo después, hasta intentó explicar más o menos por qué hizo eso. ¿Por qué mintió? Dijo que tenía miedo de decepcionar a los padres, que tenía vergüenza de decir lo que estaba pasando, que la universidad era demasiado para él, que era mucha presión. Solo que ni fue eso aquí lo que los policías encontraron muy extraño. Fue que Bart dijera que toda la familia sabía que él mentía, y que realmente no se estaba graduando. Solo que la policía no creyó eso, porque no tenía ningún sentido. La policía ya sabía a esa altura que la familia había salido esa noche para celebrar la graduación de Bart. Y si la familia supiera que era una mentira, ¿por qué irían a celebrar? No tenía ningún sentido. Es obvio que nadie de la familia sabía que él mentía. En ese punto aquí, la policía obviamente ya desconfiaba de Bart, pero todavía no tenía nada muy concreto. Pero las cosas van a cambiar, y hasta bastante rápidamente. Capítulo 8. La confesión de Adam. 5 días después de lo que pasó con la familia, la policía recibe una visita ahí en la comisaría de un joven. El nombre de ese joven es Adam Heap, y parecía bastante nervioso con lo que iba a decirle a la policía. Adam trabajaba en un banco en Dallas y condujo hasta Sugarland para hablar específicamente con los policías de ahí. ¿Y qué dijo? Que sabía que Bart estaba involucrado en el crimen contra su familia. ¿Qué contó este Adam? Bueno, dijo que conocía a Bart desde la secundaria. Le cuenta a la policía que años antes aquí del ataque a la familia, es decir, el ataque ocurrió en 2003, él está diciéndole a la policía que en 2001 Bart llegó a él con un pedido, y ese pedido era ayuda para quitarle la vida a toda la familia. Según Adam, no era una conversación así de la boca para afuera. Dijo que Bart hablaba de todos los detalles, ya tenía los motivos, las justificaciones, incluso hasta cómo sería. Dijo que después de que le quitara la vida a toda la familia, heredaría alrededor de $15 millones, que eran de la empresa de la familia, y que eso resolvería todos los problemas de su vida. Y algo que impactó a los policías fue que Bart le dijo a Adam que desde el inicio quería quitarle la vida a la familia entera. Por ejemplo,
No era solo del padre y de la madre. Quería también quitarle la vida a Kevin, para que él pudiera heredar todo ese dinero solo, y no tener que dividir con el hermano. La policía ya desconfiaba de Bart, ¿verdad? Pero no podían simplemente aceptar así ahora que un amigo aleatorio llegara y hablara sin tener ninguna prueba ni nada. Pero se quedan cada vez más impactados con lo que Adam va contando. Incluso comenzó a describir cómo era el plan que Bart quería poner en práctica, eso allá en 2001 todavía. Y todos los detalles que Adam está dándole a la policía de ese plan es exactamente lo que ocurrió en 2003. Era exactamente lo que acababa de ocurrir en la casa de la familia. Incluso, Adam dibujó así, hizo una especie de mapa, una planta de la casa. Dibujó cómo Bart quería que ocurriera el crimen ahí, el ataque, y era exactamente lo mismo. Incluso hasta el detalle de que Bart saldría a cenar con la familia. Y cuando volvieran a la casa, entrarían ahí uno por vez. Bart se quedaría atrás. Y ahí, en el caso aquí de 2001, sería Adam quien haría todo eso. Él estaría dentro ya de la casa, e iría disparando conforme fueran entrando en la casa. También da el detalle de que Bart dijo que quería ser alcanzado en el brazo para no generar desconfianza, para que él también fuera una víctima, y la única víctima que sobreviviría. Y para la policía fue bastante revelador todo eso, porque tienen que imaginar que lo que ocurrió ahí dentro de la casa no fue divulgado ampliamente. Adam no sabía exactamente lo que había pasado ahí en 2003, en el ataque realmente a la familia. Y todo lo que está describiendo, está básicamente describiendo como si supiera lo que había ocurrido. Y eso decía mucho del planeamiento de Bart, que era el mismo desde 2001. La policía también fue a ver si Adam no estaba involucrado en todo esto. Porque es una historia extraña, ¿verdad? De repente Adam fue a hablar con la policía para intentar librarse. Pero la policía sí pudo comprobar la coartada. Estaba trabajando en el momento del crimen. Estaba en otra ciudad. Entonces concluyeron que Adam no podría haber participado ahí del ataque el día 10 de diciembre de 2003. Y las informaciones aquí que Adam está dándole a la policía todavía no habían terminado. Porque lo que contó fue que ese planeamiento aquí de quitarle la vida a la propia familia que Bart estaba teniendo no fue solo con él. En la época cuando ocurrió con Adam tenía un compañero de cuarto que se llama Justin. Y Bart también ya había hablado con ese Justin sobre lo mismo, sobre todo ese plan. Incluso la primera vez que Bart quiso hacer eso, y hasta ya había estipulado una fecha, fue en el año 2000. Más específicamente, en diciembre del año 2000. Fue en esa época que habló con ese Justin sobre ese plan. Obviamente eso no fue hacia adelante. Después habla con Adam en 2001. Tampoco va hacia adelante. Y ahí en 2003 ese ataque realmente ocurre. La policía sabía que Adam no estaba involucrado. Y por lo que entendí, también lograron comprobar que Justin tampoco estaba involucrado. Solo ayudaron aquí en estas informaciones de que el ataque no fue algo aleatorio. No fue algo que ocurrió ahora. Y sí algo que Bart ya planeaba hacía años. Por lo menos desde 2000. Y miren qué cosa increíble. En esa época aquí, en 2000 o 2001, no logré entender exactamente por qué las fuentes a veces divergen. A veces no hablan exactamente la fecha. Pero en fin, en esa época aquí que está hablando con Justin, con Adam sobre sus planes, 2000, 2001, una persona ahí de la convivencia de ellos aparentemente escuchó en algún momento a ellos conversando sobre eso. Se preocupó y avisó a la policía. Y la policía llegó a avisarle a Kent y a Trisha. Sí, les llaman a la familia y hablan sobre ese plan que tal vez Bart estuviera teniendo de quitarles la vida. Solo que Kent y Trisha no lo creyeron. Pensaron que eso era algo muy absurdo. Van a hablar con el hijo. Y Bart dijo que fue un malentendido, que alguien estaba intentando hacer una broma. En fin, dio cualquier excusa ahí a los padres. Y simplemente los padres no creyeron entonces en ese aviso de la policía. Y creyeron en Bart. Detengámonos aquí un segundo. Esto es algo que me parece devastador. La policía literalmente le advirtió a esta familia que su hijo estaba planeando matarlos. Y ellos no lo creyeron. ¿Por qué? Porque era su hijo. Porque lo amaban. Porque confiaban en él. Y Bart usó ese amor. Usó esa confianza. ¿Saben cuál es la forma más efectiva de manipulación?
es explotar exactamente eso, el amor incondicional. Porque cuando alguien te ama incondicionalmente, baja la guardia, no busca señales de traición, no sospecha, y Bart lo sabía. Pregunta al espectador: ¿ustedes qué harían si la policía les dijera que alguien cercano, alguien a quien aman, está planeando algo terrible contra ustedes? ¿Lo creerían o confiarían en esa persona? Es fácil juzgar desde afuera, pero pónganse en el lugar de Kent y Trisha. Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Capítulo 9. El funeral. El día 16 de diciembre de 2003, 6 días ahí después del ataque, la comunidad de Sugarland se reunió para lo que sería uno de los funerales más emotivos que aquella ciudad había visto hasta el momento. Más de 1000 personas comparecieron al funeral de Trisha y de Kevin. Entonces, pueden entender aquí el impacto de la familia en la comunidad, realmente en el vecindario y en la vida de tantas personas. El lugar estaba lleno de maestros, colegas, vecinos, amigos de infancia de Kevin, y muchas personas que habían convivido con la familia a lo largo de los años, y muchas personas fueron a hablar sobre Trisha y sobre Kevin, y fue todo muy emotivo. Muchas personas comenzaron a recordar historias buenas, historias de amor y de admiración. Amigas de Trisha que fueron a hablar dijeron que en todas las conversaciones que tenían con Trisha, ella siempre incluía a Kent, a Bart y a Kevin. La familia era lo más importante para ella. Hablaba de ellos todo el tiempo. Hubo una amiga de Kevin que habló también. Dijo que él era su mejor amigo. Era muy leal, divertido y generoso, y que siempre lo recordará como siendo ese mejor amigo que nunca dejaba a nadie solo. Y esa amiga de Kevin, hay un momento en que se dirige a Bart, porque Bart ya estaba ahí, acompañando ese funeral. Kent también. Ya se habían recuperado de las heridas. Y ella mira a Bart y le dice algo así como: «Quería que supieras, Bart, cuánto Kevin te admiraba. Eras su héroe». Y después de varios testimonios bastante emocionados, también hubo espacio ahí para algunos testimonios así con cierto rencor, porque todo el mundo ahí quería saber quién fue la persona que hizo eso, que le quitó esas 2 vidas ahí de la comunidad, de personas queridas. Entonces muchas personas pidieron ahí a la policía que estaba presente en el funeral también, para que continuaran trabajando en el caso, para que encontraran a ese criminal. Solo que lo que nadie sabía en ese momento aquí es que la policía ya tenía a ese sospechoso. Y ese sospechoso para ellos era Bart. E incluso ahí en el funeral, Bart ya estaba siendo medio vigilado por los policías. Ya vimos en algunos casos que esto ocurre. De los policías, los detectives, en fin, estar en esos momentos del entierro, del funeral, justamente para analizar el comportamiento de las personas. A veces no saben exactamente a quién analizar, medio que miran a todos, porque están buscando todavía un sospechoso. Pero en este caso, analizaban a Bart específicamente. Nadie ahí sabía eso, que Bart era sospechoso. De hecho, solo Kent tenía un leve conocimiento, porque ya había participado ahí de algunas conversaciones con la policía sobre la cuestión de la mentira de Bart y todo lo demás. Pero Kent no creía que el hijo estuviera involucrado. Entendió que el hijo mintió sobre la universidad. Se puso triste con eso, pero estaba agradecido de que Bart estaba vivo. Pero no creía de ninguna manera que Bart estuviera involucrado en el ataque. Capítulo 10. La reconstrucción. Y Bart estaba colaborando con la policía. Se mostró ahí bastante empeñado en ayudar, tanto que al día siguiente aquí del funeral, Bart participó ahí con los policías, los detectives, de una reconstrucción dentro de la casa. Los policías querían que mostrara exactamente cómo todo ocurrió, solo que no ayudó mucho. Bart no se acordaba exactamente. No tenía así recuerdos exactos de lo que ocurrió. Decía, por ejemplo, creo que fue aquí, tal vez más para acá. No, creo que fue aquí. Ahí cuando los policías preguntaban algo decía, sí, puede ser, tal vez. Nunca era nada así de, no, fue eso lo que ocurrió. Entré aquí, salí allá. Mi padre fue alcanzado aquí. No, era todo muy impreciso. Eran informaciones desconectadas. No tenía certeza de nada. Y así, lo que da para entender es que los policías hicieron esa reconstrucción aquí, no solo para ver si Bart lograba decir lo que ocurrió realmente, dar más detalles, porque ya desconfiaban de Bart.
Querían también analizar más todavía la postura de él. ¿Cómo describía? ¿Cuál era la emoción de él cuando volviera ahí a la casa donde todo ocurrió? Y todo eso solo hizo a los policías desconfiar todavía más de Bart. Solo que no había ninguna evidencia directa. No había ningún testigo tampoco. Así que hubiera visto algo. Ninguna confesión. Solo esas historias. Esos relatos de los amigos de Bart. Y obviamente, esa desconfianza. La mentira de la universidad. Pero nada directamente ligado. Porque así, Bart puede haber mentido durante todos esos años. Pero eso no quiere decir que haya hecho ese plan. Una cosa puede no tener que ver con la otra. Solo que ahí la policía comenzó a percibir cierto patrón en Bart. Intentó planear 2 veces, por lo menos que sabían hasta ese momento, el ataque a la familia. Y en las 2 veces recurrió a amigos cercanos. Entonces la policía comenzó a pensar que tal vez hubiera continuado en ese patrón y hubiera pedido ayuda a algún amigo de él aquí en 2003. Comienzan entonces a investigar quiénes eran los amigos ahí que más convivían con Bart. Y llegan a 2 nombres, Chris Brashear y Steven Champagne. Por lo que da para entender, los 3 llegaron a trabajar en el mismo periodo, en el mismo lugar, que era en un country club. Y Chris y Bart llegaron a vivir juntos en el mismo periodo. Y cuando los 2 vivían juntos, Steven vivía cerca. Entonces siempre estaban ahí, los 3 juntos. La policía trajo entonces a Chris y a Steven ahí a la comisaría para más preguntas. Los perros rastreadores especializados ahí, que ya estaban trabajando en la escena del crimen, fueron llamados nuevamente. Ahora para comparar el olor de los 2 aquí, de Chris y de Steven, con los objetos de la escena. Los resultados fueron bastante alarmantes, porque los perros sintieron el olor de Chris en el guante negro de cuero, en el arma, en los cajones que parecían estar revueltos, y en la caja fuerte forzada en el cuarto de Kevin. Los perros solo lograron sentir el olor de Chris. De Steven no. Es claro que cuando Chris fue confrontado, entró en pánico, pero negó cualquier involucramiento. Steven también negó cualquier involucramiento. Dijo que no participó de nada, y a pesar de haber tenido esa evidencia ahí del olor, todavía era muy poco para la policía. No lograron arrestar a los 2 aquí en ese momento. No había nada más fuerte para eso. Entonces la policía sigue con otro plan, y ese otro plan involucraba a Adam, aquel primer amigo que llegó ya contando todo a la policía. Le pidieron a Adam que llamara a Bart y dijera lo siguiente: «Mira, la policía vino a hablar conmigo. La policía está desconfiando de ti, y no sé qué hacer porque comenzaron a preguntar sobre un plan de quitarle la vida a tu familia». Y era para mencionar aquel plan ahí del comienzo, allá en 2001, que Bart tuvo con Adam. ¿Y qué respondería si le preguntaban sobre eso? La llamada fue grabada. Adam dijo todo eso a Bart, y Bart no dio muchas declaraciones así directas que lo incriminaran, pero lo que hizo fue ofrecer dinero, para que no hablara nada, para que negara cualquier cosa, para que mintiera a la policía. Básicamente, Bart dijo que enviaría ese dinero a Adam a un apartado postal específico. Eso ocurrió. La policía dejó que eso ocurriera para poder confirmar ese intercambio de dinero aquí. Entonces van hasta ese apartado postal en la fecha en que llegaría el dinero. El dinero estaba ahí, $3,500. Lo que era importante aquí para la policía es que lograron vincular que ese dinero fue enviado por Bart por causa de la dirección. La dirección del remitente era la dirección de Bart. No era todavía la prueba que necesitaban, pero probaba aquí que Bart estaba quedándose un poco desesperado. Aguardo la siguiente parte para continuar. Continúe 1540, capítulo 11, La fuga. Los meses fueron pasando. La policía todavía no tenía nada concreto aquí contra Bart, recordando que el ataque ocurrió en diciembre de 2003, y ahora ya estamos aquí en junio de 2004. Bart se dio cuenta de que el cerco se estaba cerrando, y en ese punto aquí, por lo que da para entender, ya había medio que intentado volver a su vida normalmente. Había vuelto a vivir con el padre, y ahí en junio aquí de 2004, un día, llega al padre y le dice así: «Mira, voy a ir a una discoteca, voy a ir a un bar», algo así, solo que no volvió más. Y el 28 de junio, el auto de Bart fue encontrado en un estacionamiento. Solo que Bart no estaba dentro. Incluso el auto estaba así abandonado, y lo había abandonado encendido.
Entonces, para la policía, ahora quedó una situación bien difícil, porque necesitaban probar que Bart estaba involucrado, y ahora Bart había huido. También comenzaron a seguir a los dos, a Steven y a Chris, pero la policía no conseguía nada. Parecía que la investigación estaba trabada, y además de todo esto aquí, Bart estaba prófugo. Para Kent, en ese momento en que Bart huyó, fue algo muy significativo, porque para él fue realmente la confirmación de que el hijo estaba involucrado. Hasta entonces sabía que los policías desconfiaban de Bart. Y aquí, recordando, ya estamos bastante adelante del ataque. Ya convivían. No creía en los policías. No creía que el hijo pudiera así tener esa idea de hacerle daño a la familia, al hermano, a la madre, a él. Solo que cuando el hijo huyó, fue medio así. Bueno, si eres inocente, no vas a necesitar huir. Entonces fue medio la confirmación de que realmente Bart estaba detrás de todo eso. Y fue bastante difícil para Kent digerir todo eso. Se dice que hablaba así a los policías. Mi hijo no es un monstruo, porque realmente, solo un monstruo para planear eso contra la propia familia. Solo que ahí la policía intentaba conversar con él. Quiero decir, intentaba no. La policía conversaba con él así con mucha calma, con mucha sensibilidad hasta. Pero le decía, Kent, tu hijo está detrás de todo esto, y no logro imaginar cómo es recibir esa información. Perdiste la mitad de tu familia, perdiste a tu esposa, a tu hijo menor, y el culpable es tu hijo mayor, que incluso quería quitarte la vida también. Entonces Kent dijo que cuando se dio cuenta realmente de que el hijo estaba detrás de todo eso, se sentó y lloró. Fue eso lo que hizo. Capítulo 12. La confesión de Steven. 25 de agosto de 2005. 2005, sí, casi 2 años después. Ese día 25 de agosto de 2005 fue cuando todo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque Steven Champagne fue hasta la comisaría. Se dice que Steven se sintió muy presionado. Sabía que la policía estaba tras él todo el tiempo, y comenzó a ponerse cada vez más nervioso. Entonces fue cuando pidió hablar con los detectives. Incluso ese encuentro aquí ocurrió en un Starbucks. Ni fue en la comisaría, y fue en ese Starbucks que comenzó a contar todo. Steven le dijo a la policía que Bart sí era el mentor de todo ese ataque, que Chris Brashear fue el tirador. Es decir, fue la persona que estaba ahí dentro de la casa vestido de negro con la máscara de esquí, y que él, Steven, fue el conductor de fuga. Todo lo que contó era casi que una copia aquí del plan que Bart ya tenía allá en 2001, que había contado a Adam. Y Adam también ya había contado a la policía. Entonces, básicamente, es lo mismo. Combinó que saldría con la familia a cenar ese día, que haría que la familia entrara primero. Entonces dio esa excusa de agarrar el celular en el auto para ser el último en entrar. La cuestión de ser baleado en el brazo. Todo eso así, todo eso aquí se repitió. Y ahora Steven está contando exactamente todo a la policía. Y ahora todo del ataque realmente de 2003. Y ahí Steven dio informaciones muy valiosas para la policía, que fue donde descartaron varias pruebas ahí de ese crimen, que era en un lago ahí de la región. Los buzos van hasta ese lago ahí. Lograron recuperar varias municiones compatibles con el arma utilizada en el crimen. También lograron recuperar 2 celulares, que fueron los celulares que Bart le dio a Chris y a Steven para usar exactamente solo esa noche del crimen, para después descartar. Y encuentran también un cincel, que yo no sabía que era cincel. Fui a investigar y es una herramienta con una hoja de corte en forma de cuña usada para cortar, esculpir, modelar materiales como madera, piedra y metal. Es decir, es una herramienta que usaron para forzar la caja fuerte. Entonces la policía también encuentra esa herramienta en este lago. Era todo lo que la policía necesitaba. Ahora estaban muy animados y la policía no se cansa de impactarse en este caso. Y ustedes tampoco, estoy seguro, porque algo que Steven le contó a los policías así parecía que no podía ser verdad. Steven le contó a los policías que Bart quedó furioso de que el padre sobrevivió al ataque. Llegó a decirles a los dos, a Steven y a Chris, que el trabajo no había sido hecho por completo, que el servicio no estaba completo. Creo que fue esa más o menos la frase que usó, y que necesitaban terminar lo que habían comenzado. Esa información aquí fue bastante así aterradora para los policías,
porque no era solo la confirmación de un planeamiento que Bart ya estaba teniendo, sino que era esa intención que continuó después de todo todavía, de una forma muy fría, muy calculada, un deseo realmente que tenía así de que el padre también muriera. Y en ese punto aquí, recordando que ya estamos en 2005, casi 2 años después del crimen, como les dije, Bart ya estaba conviviendo con el padre nuevamente. Por lo que da para entender, estaba viviendo en la misma casa. El padre estaba dando todo el apoyo a Bart, incluso hasta pasó por encima de la mentira de la universidad. Así, medio que fingió que nada ocurrió porque estaba agradecido de que el hijo había sobrevivido. Y durante todo ese tiempo, el hijo todavía estaba pensando en cómo terminar el servicio. Piensen en esto por un momento. Kent estaba durmiendo bajo el mismo techo que la persona que orquestó el asesinato de su esposa y su hijo menor, la persona que quería matarlo a él también. Y no solo eso, Bart seguía pensando en cómo terminar el trabajo. ¿Qué nivel de frialdad se necesita para eso? ¿Qué tipo de vacío tiene que haber en el alma de alguien para mirar a los ojos a su padre todos los días, sabiendo lo que hizo, sabiendo lo que todavía quiere hacer? Esto no es solo maldad, esto es ausencia total de humanidad. Pregunta al espectador: ¿creen que alguien así puede cambiar? ¿Creen que alguien capaz de esto merece una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones, porque más adelante esta pregunta va a ser absolutamente crucial. Capítulo 13. Bart es localizado. Fue entonces a inicios de septiembre de 2005 que Stephen Champagne y Chris Brashear fueron formalmente arrestados, pero todavía faltaba Bart, y él estaba desaparecido, prófugo. Continuando aquí en nuestra línea de tiempo de la investigación, un mes después del arresto de Stephen y Chris, la policía recibió una llamada de una persona que se identificó como Mike Jones y dijo que sabía dónde estaba Bart, que Bart estaba en México. Incluso sabía eso porque él mismo, Mike Jones, había ayudado a Bart a llegar hasta allá. El nombre verdadero de esa persona que llamó no es Mike Jones, es Rudy Ríos, solo que primero se presentó así a la policía. Ya van a entender por qué. Pero ese Rudy Ríos fue colega de trabajo de Bart en algún momento. Y no sé así cómo eran esos amigos de Bart. Pero en una de las fuentes encontré que este Rudy le dijo a Bart que si un día necesitaba huir a algún lugar, comenzar la vida en otro lugar, que hablara con él, porque tenía contactos en México. Entonces así, cuando un amigo te dice eso, creo que medio ese amigo ya sabe que no te vas a meter en algo bueno. Pero en fin, y fue exactamente eso lo que Bart hizo. Cuando decidió huir, entró en contacto con ese Rudy Ríos. Le pagó $3,000 y Rudy se las arregló ahí y llevó a Bart a México. Incluso le dio su propia identidad. Así, el nombre, número de documento y todo lo demás para que Bart comenzara una vida nueva en México. Y Bart hizo eso. Comenzó una vida nueva en México con el nombre de Rudy Ríos, con documento y todo. Ahora deben estar pensando así. ¿Pero ese amigo ayudó a Bart y ahora lo está entregando a la policía? Sí. ¿Por qué? Porque en ese punto aquí la policía había colocado una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre Bart. Entonces este amigo aquí, entre comillas, de Bart, el verdadero Rudy Ríos, debe haber pensado así. Bueno, gané $3,000 de Bart, lo ayudé a huir. Ahora voy a ganar $10,000 de la policía y ayudar a la policía a arrestarlo. Fue básicamente eso. Fue por dinero. Fue por eso que entregó a Bart. Bueno, entonces vamos allá. Recordando aquí que la fuga de Bart fue en junio de 2004, ¿cierto? Y aquí ya estamos en septiembre de 2005. Es decir, ya hacía ahí un año, más de un año, que Bart estaba en esa nueva vida suya ahí en México. ¿Y qué estaba haciendo todo ese tiempo en México? ¿Cómo estaba sobreviviendo ahí? ¿Qué estaba haciendo? Les voy a contar. Bart llegó a México. Tenía una cantidad de dinero. Alquiló un apartamento pequeño. Y recordando que ahora ya no era más Bart, era Rudy Ríos. Otra personalidad, otra identidad. Comienza a trabajar, pequeños trabajos ahí, y vivir una vida nueva. Básicamente eso. Y lo que da para entender es que, ya en los primeros meses aquí, ni tardó mucho tiempo, comienza una relación con una chica llamada Cindy Luz Salinas, y comienza a salir con ella.
y comienza también a llevarse muy bien con la familia de Sindilu, tanto que el padre de Sindilu le da un empleo a Bart en la tienda de muebles ahí de la familia, durante ese tiempo que Bart está ahí en México, conviviendo aquí ahora con Sindilu, con la familia de ella. Todos describieron a Bart como muy educado, muy encantador, atractivo y también un poco misterioso. Incluso vi en uno de los documentales que vi sobre este caso a Sindilu hablando, y otras personas de la familia de ella también. Y realmente así, ella dice que cuando vio a Bart por primera vez, obviamente no sabía que era Bart, pero dijo que quedó muy encantada, que lo encontró muy guapo, muy encantador. Entonces fue algo medio instantáneo, y nadie imaginaba quién era esa persona realmente. Lo que había hecho en Estados Unidos, la familia quedó muy cercana a él. Le gustaba mucho. El padre de Sindilu llegó a decir incluso en ese mismo documental que consideraba ahí a Rudy Ríos / Bart como hijo suyo. Y todo esto porque Bart cambió completamente la historia de su vida. Tenía una historia para contar, incluso para conmover a esas personas. ¿Qué contaba? Primero, comenzó diciendo que era hijo único, que nunca tuvo hermanos. Habló también de que los padres nunca lo amaron. Siempre lo trataron con indiferencia, que la madre era una prostituta. Y ahí cuando le preguntaron sobre la cicatriz que tenía en el hombro, que era la cicatriz del tiro del día del ataque que forjó, dijo que había ido a la guerra y recibió ese tiro en la guerra. Incluso decía que todo su pelotón en la guerra terminó muriendo en Afganistán, menos él. La familia creyó en toda esa historia. Creían que era una persona increíble, educada y todo lo demás. Y así, después de que la verdad salió a la luz, nadie aquí de la familia de Sindilu lograba creer que había mentido sobre todo eso, que había hecho lo que hizo ahí con su familia. No lograban creer que la persona que conocieron era capaz de todo eso. Solo que se dice que, así Sindilu, no pareció tan sorprendida así, porque contó posteriormente que hubo una vez que peleó con los padres. Tuvo alguna discusión, algo así, y Bart, Rudy Ríos, le dijo que podían pensar en un plan para quitarles la vida a los padres de ella. Sí, él le dio esa idea aquí a Sindilu. Si ella aceptaba, muy probablemente ese plan iba a ir hacia adelante. Pero se dice que ella medio así no pensó que fuera verdad. Pensó que era una exageración ahí en ese momento, porque estaba muy nerviosa con la discusión. Y ahí él dijo algo porque podría estar nervioso también. No le dio mucha importancia. No pensó que era verdad. Bueno, fue después de saber todo esto aquí que el verdadero Rudy Ríos fue hasta la policía. Contó todo. La policía pudo localizar a Bart y el 22 de septiembre de 2005 fue finalmente encontrado. La policía de Estados Unidos entró en contacto con la policía de México y los policías mexicanos arrestaron a Bart en la tienda de muebles ahí donde trabajaba, que era de la familia de Sindilu. Bart no resistió. Se dice que bajó la cabeza y simplemente fue con los policías. No dijo nada tampoco. Y cuando fue entregado a las autoridades americanas, se dice que el detective jefe ahí que estaba en el caso de Bart desde el comienzo, allá, estaba esperando. Y dijo que Bart lo miró medio así con una cara de «me atrapaste», ¿saben? Es eso. Realmente, ahora no tengo más ningún plan. No tengo más que hacer. Llegó al fin. Y el detective dijo que fue una sensación buena cuando vio eso estampado en el rostro de Bart. Y hubo también un momento muy emocional en ese punto aquí, que fue cuando Bart ya estaba ahí bajo custodia y encontró al padre, Kent. Kent entró en la sala donde Bart estaba. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa al hijo, Bart dijo lo siguiente. Abro comillas. «Papá, discúlpame. Voy a hacer todo lo que pueda para que esto termine rápido y duela lo mínimo posible a todos». Cierro comillas. Kent se dice que se congeló en ese punto aquí, porque de nuevo, creo que siempre tuvo aquel hilito de esperanza de que fuera un error, que la policía estuviera equivocada, que hubiera algo que no estaba cuadrando. Pero ahora con esa frase aquí del hijo, fue prácticamente una confesión ahí de que, sí, él era el culpable por todo ese dolor causado a Kent. Y ahí es que volvemos allá al hospital, cuando Kent dijo que tuvo aquella sensación, aquel brillo, aquella sensación de algo cálido. Y esa sensación de que tenía que perdonar a quien había hecho aquello con la familia, incluso sin saber quién era. Ahora sabía quién era.
y en aquella época ya había elegido perdonar a esa persona, y ni imaginaba que esa persona sería el propio hijo. Capítulo 14. El manipulador. Hubo un momento aquí, después de que Bart fue arrestado, que los detectives tenían una pregunta para él, que era cómo conseguía así conversar sobre esas cosas con tantos amigos, porque habló de ese plan con otros amigos anteriormente, y todavía después logró convencer a 2 amigos a participar realmente de ese plan. Y la respuesta de él muestra mucho lo que es Bart, porque le dijo al detective que era fácil. Dijo que sabía identificar el tipo correcto de persona con la que podía hablar sobre ese asunto. Percibía quién era vulnerable, quién necesitaba aprobación, quién caería en una promesa. Gente que, según él, podría ser conducida, moldeada. Y para el detective parecía que Bart describía a esas personas como herramientas. Realmente así, que usaba para alcanzar lo que quería. Y ahí eso me recordó a Cindy Lou, porque muy probablemente también percibió esas características en ella, y lanzó ese anzuelo cuando ella discutió con los padres. ¿Y si le quitáramos la vida a tus padres? Si ella dijera que sí, iba a continuar. Y ahí, como no lo dijo, las personas normalmente van a pensar que es de la boca para afuera. No vas a pensar realmente que la persona va a querer hacer aquello. Entonces era eso. Jugaba con las personas cuando percibía que podía usar a aquella persona como una herramienta para algo que quería. El fiscal de este caso aquí, su nombre es Fred Feldman. Más tarde habló sobre eso, sobre cómo era Bart, y describió a Bart como un manipulador talentoso. Observaba a las personas, probaba, veía hasta el límite al que podía llegar con aquella persona, y elegía cuidadosamente a alguien que de alguna forma así, por ejemplo, querían agradar a Bart, colegas que veían a Bart como alguien carismático, alguien en quien ellos se reflejaran, por ejemplo, y personas que no lograban ver realmente quién era Bart, que no tenían ninguna desconfianza sobre él. Entonces era en esas personas que iba, y tenemos que destacar aquí la frialdad de Bart, porque así creó toda la historia de la celebración, de la graduación ese día, porque quería poner en práctica el plan ese día. Recibió el regalo caro de la familia. Tomó esas fotos, sabiendo lo que iba a ocurrir después. Sabía cuál era el destino de la familia ese día, y aún así sonrió para las fotos. Agradeció los regalos. Se dice incluso que recibió un cheque, algo así, de regalo también, de graduación. Y después de que se recuperó del hospital, cobró ese cheque. Agarró ese dinero que era un regalo de graduación. Capítulo 15. El juicio comienza. En diciembre de 2005 fue anunciado oficialmente que el estado de Texas buscaría la pena de muerte para Bart Whitaker. Sería acusado de homicidio calificado por la muerte de Trisha y Kevin, y por la tentativa de asesinato de Kent. Chris Brasher y Steven Champagne, los cómplices aquí de Bart, no enfrentarían la pena de muerte. Serían juzgados por separado. Incluso Steven recibió un acuerdo a cambio de testificar contra Bart. Y recordando también que fue Steven quien fue hasta la comisaría, contó todo, habló de todo el plan, y él era el conductor. No llegó a estar en la casa ni a disparar contra la familia. Entonces, tuvo ahí ese acuerdo. Y ahora vamos a hablar del juicio. Y así, quédense hasta el final. Les dije, ¿verdad? Tienen que quedarse hasta el final. Porque cuando empiezo a hablar del juicio, da la impresión de que ya estamos al final del video. Y así, hasta puede ser que sí, ya estamos al final del video. Pero todavía hay algo que va a ocurrir, que todavía va a sorprenderlos. El juicio comenzó en marzo de 2007 apenas. En el momento en que el juez preguntó si Bart se declaraba culpable o inocente, simplemente no respondió. Se quedó en silencio. No dijo ninguna de las dos cosas. Y por causa de eso, el juez necesitó registrarlo formalmente como inocente para que el juicio pudiera seguir. Mucha gente interpretó ese silencio aquí de Bart como si no asumiera totalmente la responsabilidad, pero tampoco negaba de forma clara. Entonces era como si estuviera intentando mantenerse en el control aquí de la narrativa, y de alguna forma siempre tener esa duda de si participó realmente o no. Kent, el padre de Bart, fue llamado aquí como el primer testigo, y ante el jurado contó todo lo que ocurrió esa noche del 10 de diciembre de 2003. La cena de graduación aquí, entre comillas, la vuelta a casa, en fin, todo.
Habló del hospital también, y obviamente recordó a la esposa, al hijo Kevin, todo el dolor que sintió. Y fue un testimonio muy emotivo, bastante pesado también, pero muy necesario. Stephen Champagne también habló en ese juicio. Contó cómo Bart se acercó a él y a Chris, y eso ocurrió ahí a mediados del año 2003 más o menos, diciendo que quería, abro comillas, acabar con la familia, cierro comillas. Detalló todo el plan. Dijo que él quedaría en el auto, y quedaría enfrente del restaurante, y quedaría ahí enfrente del restaurante para ver el momento en que la familia iba a salir ahí, para volver a casa. Y ahí, cuando eso ocurriera, tenía que llamar a Chris, que ya estaba dentro de la casa en ese punto. Y ahí, después de que todo ocurriera, Steven ya tendría que estar ahí en la casa para que Chris huyera. Y los dos irían hasta aquel lago y se librarían de las evidencias, que eran aquellas evidencias que les conté que encontraron después. Los celulares, la herramienta que forzó la caja fuerte. Había también municiones. Una cuestión aquí, solo para explicarles también sobre el guante de cuero en la casa y el arma. ¿Por qué dejaron el arma ahí? Entonces los policías llegaron a la conclusión de que Chris, cuando llegó a la casa, por algún motivo puso el guante solo en una mano, y el otro guante cayó ahí en la entrada de la casa. Por eso estaba cerca hasta del auto de la familia. Y el arma fue ahí, en la desesperación, en la hora en que tenía que salir corriendo, que ya había disparado contra todos. Solo agarró los celulares y terminó dejando caer el arma. Por eso el arma quedó también en la casa, porque la intención aquí era librarse del arma junto con las otras evidencias. Entonces, todo eso fue pensado por Bart, incluso usar el arma propia del hermano para eso. Steven también fue quien contó en el juicio que Bart, después de ese ataque, después de todo lo que ocurrió, todavía quedó insistiendo en que tenían que terminar el servicio. Es decir, quitarle la vida a Kent. Y Kent está escuchando todo esto aquí en el juicio. En ese punto, ya sabía eso, que Bart ya había tramado contra él de nuevo. Pero así, escucharlo ahí en el juicio, estoy seguro de que debe haber sido bien difícil para él. Después, otra persona llamada aquí en el juicio fue Adam Heap, que fue aquel primer amigo que contó todo. Entonces vino a contar todo aquí ahora en el juicio. Aquellos primeros planes. Justin también, aquel otro amigo que participó de otro planeamiento en 2000. Todos ellos hablaron de lo que ocurrió, justamente para mostrar que era una idea fija de Bart, para mostrar el planeamiento, para mostrar cómo realmente quería acabar con la familia ya así hacía muchos años. Y dieron detalles así del plan de allá de antes, que coincidían mucho con lo que ocurrió en 2003, como por ejemplo el tiro en el brazo. Era algo que Bart quería que le ocurriera para parecer una víctima. Entonces, todo eso mostraba aquí al jurado que no había sido un impulso, no había sido una cosa de momento, un brote. Bart venía planeando la muerte de la propia familia por años, con diferentes personas, en diferentes momentos. La idea de él nunca cambió. Capítulo 16. La estrategia de la defensa. Y aquí en el juicio, la defensa sabía que no había mucho cómo convencer aquí de que Bart era inocente. Entonces, en la práctica aquí, la estrategia de la defensa fue otra. Fue aceptar que él era realmente el autor intelectual, el dueño de la idea aquí toda, pero querían evitar la pena de muerte. Es decir, la gran discusión ahí no era si hizo, si no hizo, si planeó o no. Era, ¿merece morir por eso o debe pasar el resto de la vida en prisión? Después de escuchar a todos los testigos y el análisis ahí de la escena del crimen, el jurado se reunió para deliberar. Y en poco tiempo, fueron algunas horas ahí de discusión, volvieron con un veredicto. Y el veredicto era que Bart Whitaker fue considerado culpable de homicidio calificado. Y a partir de ahí, comenzaba la parte más tensa del juicio. Entonces ahora era saber si tomaría la prisión perpetua o la pena de muerte. Y en esa fase aquí de la sentencia, muchos familiares fueron a hablar. Y fueron a hablar a favor de Bart. Es decir, no querían que Bart recibiera la pena de muerte. Un tío de Bart fue a hablar y llegó a decir que Bart vivía bajo mucha presión y que muy probablemente explotó psicológicamente y que la muerte de él no traería a nadie de vuelta. El propio Bart también habló en esa parte aquí de la sentencia
Dijo que era 100% responsable por lo que ocurrió. Admitió que fue él quien puso el plan en acción, que sin él, nada de aquello habría ocurrido. Dijo también que sentía remordimiento por todos, por el padre, por la madre, por el hermano y por todas las personas que cruzaron su camino. Y cuando le preguntaron a Bart el por qué, la respuesta de él fue un poco confusa. Dijo que siempre sintió que el amor de la familia era condicional, que nunca lograba alcanzar el estándar que creía que la familia esperaba de él. Y Bart dijo algo así que encontré bien impactante, porque dijo que las únicas personas que había odiado en la vida eran los padres y el hermano, y medio que dijo así que ya había lidiado con esas personas, entonces no iba a hacerle daño a nadie más. Lo que encontré así bien extraño ahí de decir eso, pero también bastante revelador, porque muestra lo que Bart tiene dentro de sí. Y así vamos a recordar aquí que partiendo de eso que dijo, las personas que odié en la vida ya están muertas, por ejemplo, pero el padre no está, y intentó quitarle la vida al padre de nuevo. Así, intentó no, pero quería planear para que el servicio terminara, fuera hecho por completo. Entonces es bien extraño que diga eso en el juicio. Este es un punto que me parece fundamental. Bart dice que el amor de su familia era condicional, que nunca alcanzaba las expectativas. Pero miren los hechos. Cuando robó en la secundaria, lo cambiaron de escuela. Le dieron otra oportunidad. Cuando mintió sobre la universidad, el padre no lo abandonó. Lo siguió apoyando. Cuando la policía advirtió sobre un posible plan para matarlos, los padres lo defendieron. Creyeron en él. ¿Eso es amor condicional? No, eso es amor incondicional. Y Bart lo explotó. Lo usó como arma, como escudo, porque sabía que mientras sus padres lo amaran sin condiciones, podía seguir mintiendo, seguir manipulando, seguir planeando. Pregunta al espectador: ¿ustedes creen que Bart realmente creía eso? ¿O era solo una excusa conveniente para justificar lo injustificable? Porque yo tengo mi opinión, pero quiero saber la de ustedes. Capítulo 17. El testimonio de Kent. Pero por otro lado, teníamos aquí a la fiscalía, y continuaban insistiendo en que Bart era manipulador, que no tenía remordimiento de nada. En realidad solo estaba triste y decepcionado porque había sido atrapado. El fiscal todavía afirmó que nunca fue maltratado, que siempre fue amado por la familia. Tuvo óptimas oportunidades en la vida, y aún así, eligió planear repetidamente la muerte de las personas que más lo amaban. Y en medio de todo esto, otra persona que fue a hablar en esa parte de la sentencia fue el padre de Bart, Kent, incluso sabiendo todo lo que el hijo había hecho, incluso las tentativas posteriores aquí de planear para terminar el servicio. Aún así, Kent subió al estrado de testigos para pedir que el hijo no fuera condenado a muerte. Dijo que ya había perdonado a todos los involucrados esa primera noche, todavía en el hospital, cuando ni imaginaba que Bart era el autor intelectual, y que aquel perdón no había dado marcha atrás cuando descubrió la verdad. Afirmó que no soportaría perder un miembro más de la familia, que ya había perdido a Trisha, a Kevin, y que al ver a Bart siendo ejecutado, sería para él una tercera muerte dentro de la misma historia. Sería victimizado una vez más y perdería a la familia entera. Ken también dijo que creía que ni Trisha ni Kevin querrían ver a Bart morir de esa forma. Era un contraste así en esa parte aquí de la sentencia, porque de un lado, aquí estaba la fiscalía, el Estado pidiendo la muerte de Bart, y del otro lado, el hombre que casi fue asesinado por él pidiendo que su vida fuera perdonada. Entonces, después de los testimonios, de las declaraciones finales aquí de la defensa, de la acusación, el jurado se retiró para deliberar sobre la pena ahora, y fueron cerca de 11 horas de discusión, y al final el grupo volvió a la sala, y el veredicto fue leído. Bart Whitaker fue condenado a la pena de muerte. Ken describió ese momento como uno de los peores de su vida, y se mostró bastante decepcionado con la justicia. Capítulo 18. Las sentencias de los cómplices. Y solo para que cerremos esta parte aquí de los juicios, de las sentencias, déjenme hablarles aquí de Chris y de Steven. Chris Brashear, señalado como el tirador, fue condenado a 2 penas de prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Steven Champagne, que fue quien condujo el auto de fuga y después confesó,
Recibió 15 años de prisión tras colaborar con la policía y testificar contra Bart. Y hoy Steven Champagne ya está en libertad condicional, y se dice que está reconstruyendo su propia vida fuera ahí del crimen. Sobre Rudy Ríos, porque quedé con esa duda de si tendría alguna acusación por haber ayudado a Bart a huir. No fue acusado criminalmente. Como su participación fue apenas en el auxilio a la fuga y colaboró con las autoridades, su nombre no entró ahí como acusado en el caso. Entonces, en la práctica, Rudy recibió el valor de la recompensa allá, los $10,000, y no enfrentó ningún proceso formal. Capítulo 19. El corredor de la muerte. ¿Y qué ocurrió después? Bart comenzó ahora a convivir con una nueva realidad, que era la del corredor de la muerte. Y los presos que están en esa situación allá en Texas viven en aislamiento extremo. Quedan en celdas individuales, 23 horas por día, encerrados en el silencio. Es una rutina bien repetitiva y bien rígida, y Bart estaba ahora en esa situación. Durante ese periodo dio algunas entrevistas. Hay algunas en YouTube, y hay una que vi en el documental que vi sobre este caso, que habla sobre perdón y todo lo demás, muy enfocado aquí en la historia también de Kent. Y la reportera, después de algunas horas que quedó conversando con Bart, admitió para, si no me equivoco, el detective del caso, que no lograba ver en aquel hombre con el que conversó ahí, en Bart preso, en ese hombre calmo, articulado, introspectivo, al mismo joven que orquestó la muerte de la familia. Y ese detective, cuando escuchó eso de la reportera, dijo que creía que ella estaba siendo manipulada, y en el documental que está mostrando todo eso, el fiscal del caso habla y dice que Bart es extremadamente inteligente y que sabe darles a las personas lo que la persona quiere escuchar. Parecía realmente así que había conseguido eso con esa reportera. En esa entrevista, Bart dijo que en su cabeza la motivación nunca fue dinero, lo que encuentro bien difícil de creer, pero dijo que cargaba resentimientos antiguos de la familia, una sensación de desconexión y una percepción así de rechazo, como si también nunca alcanzara lo que la familia quería. Y una cosa que dijo que encontré así absurda. Dijo lo siguiente: si los padres hubieran tomado en serio lo que ocurrió allá en 2001, que fue cuando alguien llamó a la policía dijo: mira, tu hijo está planeando quitarles la vida y tal. Ellos no lo tomaron en serio. Bart dijo que si hubieran tomado en serio, las cosas serían diferentes. Y habla de una forma muy extraña para mí, porque dice así que los padres deberían haber llegado a él y dicho así: mira, creo que necesitas un tratamiento. Creo que necesitas ir a un hospital, hacer terapia, algo así. Dice eso, que los padres tenían que haber tenido esa actitud, y ahí, como no la tuvieron, él siguió planeando. Es decir, la culpa es básicamente de los padres que no se dieron cuenta antes. Sí, capítulo 20. Una nueva vida para Kent. Y Kent, después ahí de algunos años, se casó nuevamente con una mujer llamada Tanya. Y Tanya cuenta que cuando supo la historia de Kent, medio que dudó al inicio en continuar la relación con él, porque sabía que convivir con Kent significaba entrar en esa relación aquí también de Kent con el hijo. Y con todo ese dolor y esa herida que Kent va a cargar el resto de su vida. Pero dijo que se quedó. Dijo que junto con Kent encontraron un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Kent y Tanya comenzaron a viajar por el país para hablar sobre perdón, reconciliación y fe. Transformaron toda esa historia aquí y el luto en misión. Crearon un programa para aconsejar a otras personas que cargaban también rabias antiguas, heridas familiares, traumas pesados. Y durante todo ese tiempo, Kent siempre visitó al hijo en la prisión. Y después, cuando Tanya entró en sus vidas también, Tanya comenzó a hacer esas visitas junto con Kent. Y muchas personas cuestionan a Tanya, ¿por qué va a visitar? Porque se puso en esa situación. Y ella explicó que sabía cómo era Trisha a través de Kent, y que sabía que si Trisha estuviera viva, estaría visitando al hijo todas las semanas. Y que obviamente Tanya no podría ser la madre de Bart. No hay cómo sustituirla. Pero que podría honrarla haciendo eso, teniendo esa acogida aquí con Bart, yendo a visitarlo. Y la relación entre Bart y Kent cambió completamente durante todo ese periodo aquí. El padre que pasó por todo lo que pasó
se convirtió en el mayor defensor de la vida del hijo. Se volvieron muy cercanos. Incluso Bart dijo que el padre es su mejor amigo, y llegaron a decir que es una relación que nunca tuvieron antes, que son mucho más cercanos, mucho más amigos. Hoy en día, durante los años que Bart estuvo preso, concluyó el curso superior, ahora de verdad, y después también una maestría, y los guardias de la prisión escribieron cartas, incluso defendiendo que había cambiado. Pero en ese punto aquí, el destino de Bart ya estaba sellado. La ejecución de él estaba marcada para el 22 de febrero de 2018, y a medida que ese día se acercaba, Kent quedaba cada vez más afligido. La ejecución estaba marcada para las 6 de la tarde, y si no me equivoco, Bart escribía también en la prisión para un blog. No sé si ese blog era así accesado en internet libremente, pero incluso el nombre del blog de él era Minutos antes de las 6, traduciendo. Y justamente porque la ejecución sería a las 6 de la tarde. Durante todos esos años, Bart intentó algunas apelaciones ahí para intentar anular esa ejecución, pero todas fueron negadas en todas las instancias. Y 2 días antes de la ejecución, el padre, Kent, quería intentar nuevamente. Así, todavía estaba luchando para que el hijo no perdiera la vida en el corredor de la muerte. Entonces Kent compareció ante el Consejo de Indultos y Libertad Condicional de Texas e imploró por clemencia. No pidió perdón, no pidió libertad para el hijo, solo pidió que el hijo continuara viviendo. Citó una historia bíblica, la historia de Caín, que fue marcado por Dios, pero no muerto. Dijo que quitarle la vida a Bart sería contra la voluntad de Dios, y también contra su voluntad, que fue una víctima y que sobrevivió a la tentativa de asesinato, y que ahora estaba luchando por la vida del propio agresor. Se dice que en casos así como el de Kent, el consejo suele tomar mucho en cuenta la posición de las víctimas, la opinión de la víctima. Aquí en el caso, Kent. Y de una manera sorprendente, emitieron una recomendación por la conmutación de la pena para prisión perpetua, sin libertad condicional. Solo que eso aquí no garantizaba nada. La decisión final cabía al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott. Y ese gobernador es conocido por ser muy rígido. Durante su gobierno, por lo menos hasta aquí el punto del caso de Bart, había permitido más de 30 ejecuciones. Kent sabía eso, esperaba por lo peor, solo quedó deseando que de repente el gobernador se conmoviera y tomara en consideración la recomendación del consejo. El día de la ejecución. Llegó el día de la ejecución, 22 de febrero de 2018. Ese día, Kent y Tanya fueron hasta la penitenciaría para hablar con Bart. Se despidieron de Bart por el vidrio. Se dice que pusieron así las manos en el vidrio, como si fuera un adiós. Conversaron un poco. En fin, fue un momento bastante emotivo para Kent. Bart ya había recibido ahí su última comida y estaba listo para su final. Estaba listo para recibir ahí la inyección letal. Solo que faltando 30 minutos para el horario ahí, para las 6 de la tarde, cuando todo iba realmente a comenzar, el gobernador Greg Abbott anunció que estaba anulando la sentencia de muerte de Bart Whitaker y que en su lugar recibiría la pena de prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Era apenas la tercera clemencia de ese tipo en más de 40 años en Texas, y el gobernador justificó su decisión en 3 puntos centrales. Primero, Bart jamás será liberado. Es la prisión perpetua sin libertad condicional, la garantía de que el castigo continuará para siempre. Él siempre va a estar ahí preso. Segundo punto, el tirador, es decir, la persona que realmente le quitó la vida a la familia ahí, no recibió la pena de muerte. Recibió prisión perpetua. Entonces sería desproporcionado ejecutar al autor intelectual, mientras que el autor material quedaría vivo. Y el tercer punto fue la posición de la víctima sobreviviente. Es decir, Kent. El gobernador escribió diciendo que Kent sería victimizado nuevamente caso el Estado le quitara la vida a su último familiar vivo. Cuando la noticia llegó, Kent y Tanya todavía estaban en la sala ahí de ejecución esperando lo peor. Como les dije, acababan de despedirse de Bart por el vidrio, el último adiós. Y ahí, minutos después, la sala explotó en gritos, porque fue de esa forma aquí que recibieron esa noticia. Y fue un grito de alivio, y no de dolor.
Fueron pensando que iban a pasar por un momento, cuando en verdad fue algo completamente opuesto. Y era exactamente lo que querían. Y Bart también comentó eso. Dijo la siguiente frase, abro comillas, estoy agradecido por la decisión. No por mí, sino por mi padre. Cierro comillas. Kent describió ese momento como el piso volviendo a sus pies. Era algo que no sentía hacía mucho tiempo. Quedó muy feliz con eso. Capítulo 22. Reflexión final. Bart está preso y va a quedarse preso hasta el resto de su vida. Nunca saldrá de ahí. Nunca verá la vida fuera de aquellos muros de la penitenciaría. Pero para Kent, para el padre de Bart, eso es suficiente. Él estando vivo, es suficiente para Kent. Este caso es muy difícil de analizar, porque el criminal está dentro de la familia. ¿Cómo actuaríamos? No lo sé. Nunca quiero estar en esa situación. Pero una cosa que podemos analizar aquí y hablar sobre es la actitud de Kent, del padre. Realmente así, el corazón de Kent, el alma de él, es algo raro. Es una evolución así que no sé muy bien describir aquí para ustedes, porque eligió mirar a Bart de otra forma, no como la persona que acabó con la familia, no como un asesino. Eligió mirar a Bart como lo miraba antes de todo esto, como el hijo que siempre amó. Creo que es la definición más pura, pero también en este caso muy cruel, del amor incondicional. Porque así, todo lo que Bart hizo, y Kent lo mira y todavía logra amarlo como siempre lo amó, incondicionalmente, lo que va muy contra lo que Bart dijo, que él creía que el amor que la familia sentía por él era siempre algo condicional, que siempre tenía que mostrar algo para que la familia lo amara. Y eso me prueba que no es la verdad así, que cuando dice eso es más una tontería. Si el padre tuviera ese pensamiento antes, jamás perdonaría a Bart. Tendría esa condición. Le quitaste la vida a mi esposa, a mi otro hijo. Ahora sobre Bart, mis sentimientos no son tan bonitos así, porque así las entrevistas que vi de él, incluso esa que da para esa reportera que dice que no veía maldad en él y tal, para mí parece bastante manipulador. Así, parece siempre que quiere estar en control. Habla de una forma muy mansa, muy tranquila. No quiere pasar que es una persona que puede planear tu muerte, ¿entienden? Y es muy triste, pero creo que incluso usa eso con el padre, con la madrastra. Porque sí, creo que se aprovecha de la bondad del corazón del padre. Y él dijo que hacía eso antes, que percibía la vulnerabilidad de la persona, cómo la persona actuaba, qué la persona quería escuchar. Él mismo dijo que era de esa forma que abordaba a las personas cuando quería hablar del plan. Entonces así, no sé si eso cambió mucho después de todo. Tal vez continúe con esa misma personalidad. No lo sé, pero estoy diciendo aquí lo que sentí de las entrevistas. Solo una percepción basada aquí en lo que vi y en lo que leí sobre. Creo que está exactamente donde debe estar. Creo que anular la ejecución por respeto al deseo del padre aquí, que fue la víctima, fue la elección correcta. Así, pensando en Kent, realmente así, creo que sufriría más todavía. Sería victimizado de nuevo, como el gobernador dijo. Y eso es muy triste. Y este caso es muy único, cuando una víctima lucha para salvar a quien intentó quitarle la vida. Es muy complejo. Es bastante doloroso también. Y solo deseo que Kent sea feliz hoy en día con Tanya. Parece que sí, que son felices con su propósito, con la idea que quieren pasar aquí a otras personas, la idea del perdón, de la fe, en fin. Y otra cosa también, solo un comentario sobre Tanya. La encontré así bastante respetuosa, incluso con Trisha, y me dio esa sensación así de que tiene mucho respeto por la historia que Kent tuvo con Trisha. Entonces encuentro eso muy bonito. Y en fin, que continúen ahí predicando el amor, el perdón, la esperanza, que es algo que realmente siento que existe dentro de Kent. Y así, si hay alguien que tiene autoridad para hablar de eso, de perdón, es Kent. Porque realmente debe haber sido muy difícil. Y todavía más recordando allá la historia del hospital, que dijo que eligió perdonar sin ni saber quién era la persona. Pero ahora quiero mucho saber la opinión de ustedes sobre este caso. Dije que hasta el finalito habría algunas vueltas de tuerca aquí. Y cuando estaba escuchando este caso, no imaginaba así que 30 minutos antes la ejecución sería anulada. Todavía más en Texas, que realmente es bastante difícil.
Por lo que vi sobre ese gobernador, fue algo bastante excepcional. Entonces quiero que comenten aquí todo lo que piensan de este caso. Hay muchas cosas de las que hablé, pero sobre Kent, ¿qué piensan de Bart? ¿Creen que Bart realmente cambió? ¿O creen que sigue siendo el mismo manipulador de siempre? ¿Creen que Kent hizo lo correcto al luchar por la vida de su hijo? ¿O creen que Bart merecía la pena de muerte? ¿Ustedes podrían perdonar a alguien que les quitó todo? ¿Que destruyó su familia? Porque esa es la pregunta más difícil de todas. Y es la pregunta que Kent respondió con su vida entera. Dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si están de acuerdo con la decisión del gobernador, si creen en el perdón, o si creen que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar. Este fue el caso de la familia Whittaker. Una historia de traición, manipulación y horror, pero también una historia de perdón, fe y amor incondicional. Si este caso los impactó tanto como a mí, déjenme un like, suscríbanse al canal, compartan este video, porque estas historias necesitan ser contadas, no solo por el crimen. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Tu apoyo es muy importante para que este contenido siga creciendo. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.